¿cómo están? Es un gusto que estés aquí conmigo. Yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sexo, Mente y Más aquí en The Beacon Radio. Y hoy vamos a hablar de esos paliativos que necesitamos todos, para sobrevivir a este mundo, ¿cómo le podríamos llamar? Cruel y hostil. Para algunos, y ¿por qué? Bueno, porque así no los queremos hacer, ¿no? Así es que no le cambies, yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sexo, Mente y Más aquí en The Beacon Radio. Ahorita regreso. Qué bueno que continúas aquí conmigo. Yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sexo, Mente y Más aquí en The Beacon Radio. Y como cada jueves, jueves de alegría, jueves de entusiasmo, jueves de buena onda, jueves de buena vibra, jueves de ¿qué más, mi querida Nirvana? De la buena onda. Ya eso ya lo dije. Y bueno, ya aprovechando, le damos la bienvenida a mi querida productora, amiga y colaboradora Nirvana Kahlo. Hola Nirvanita, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Yo siempre estoy muy bien, siempre hablando mucho, siempre con toda la actitud, porque conozco a alguien que tiene toda la actitud también aquí. Sí, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nirvanita? Vamos a hablar de los paliativos que necesitamos para poder vivir, o más bien para poder sobrevivir en este mundo hostil. Pero ya sabes que siempre hay que empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues vamos a entender qué es un paliativo. Y dejémoslo así como para entenderlo en general, como para entenderlo rápido, que un paliativo es algo, especialmente eso se utiliza en la medicina, que mitiga, suaviza, atenúa el dolor, ese dolor que sentimos, o en todo caso los efectos negativos de algo. Y esos son los efectos que vivimos día con día. ¿En dónde? En todos lados, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en realidad es en todos lados. Y bueno, el hombre, ¿por qué tiene necesidad de esos paliativos? Porque la vida le resulta demasiado pesada. La realidad, y fíjate, estoy hablando de la realidad y no de la verdad. La realidad nos resulta muy pesada de llevar. Es como una carga que tenemos en los hombros y entonces decimos, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Y aparte, bueno, Dios en su infinita misericordia, y ese es tu tema, eso es lo tuyo. Ajá. Dios en su infinita misericordia, en su grandeza, en su bondad, nos depara ¿qué? Excesivos sufrimientos. Y requerimos de muletas, los seres humanos requerimos de muletas, de bastones. Dios nos depara sufrimientos. Claro, y ahorita te voy a decir por qué. ¿Por qué Dios nos depara tantas cosas bien gachas que se han visto a través de la historia? Mira nada más que andar quemando brujas. Si a ti te vieran, pero eso no fue asunto de Dios. Qué bueno que tú no naciste por aquellas épocas de la Inquisición, mana, porque ya estarías quemada. De por sí ya las greñas las tienes así, imagínate cómo te hubiera ido. Qué grosero. Y a mí también me hubieran metido pero creo que sí, ¿verdad? Y a mí también me hubieran quemado por diverso. A ti te hubieran... Sí, mejor me callo. A mí me hubieran quemado por andar... en aquellos tiempos, depende de qué tiempos, ¿no? Y nada, José María. Antiguo Testamento. Pero... El Antiguo Testamento me lo hubieran aplicado, sí. Pero toda me lo hubieran dejado caer. Antes en los romanos, no. No, y los griegos menos. Mira, yo me hubiera llevado muy bien con los griegos y con los romanos. Pero yo también. Con los de Iztacalco y con los de Boston. Con los de Boston me llevo muy bien. Sí, bastante bien. ¿Para qué te voy a negar? ¿Para qué te voy a decir que no? Ya me di cuenta. Sí. No, yo sé que sí. Y bueno, necesitamos entonces de muletas, necesitamos de bastones, necesitamos de qué apoyarnos, necesitamos algo. De la palabra de Dios en también. qué recargarnos, en ese peso, la palabra de Dios también. Y entonces, ¿qué tenemos para distraernos? Tenemos el cine, tenemos el teatro, tenemos las telenovelas, la televisión en general. Y bueno, el cine, déjame te digo, mi querida Nirvana, y me vas a decir tú si es verdad o no, el cine es catártico. A través del cine podemos nosotros de alguna manera como transportarnos, ser parte de esa historia. Entonces, hablábamos en programas anteriores que hay personas a las que les gusta el cine de ¿qué? Terror, por ejemplo. El cine de terror, los thrillers, acción. Por ejemplo. El Fast and Furious, que es esa película horrorosa. Es una estupidez esa película, pero los hombres... le gustan los hombres. Claro, los hombres necesitamos ver ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a través de ellos vivimos el poder.
tenemos a las mujeres que queremos. O sea, esas mujeres inalcanzables para muchos de ustedes, porque para mí no, para muchos de ustedes. Para ti no. Para muchos de ustedes. ¿Ves no. por qué luego te están criticando que eres muy creidito? Muy creído. No, no es cierto. Ya saben, ya mira, los que me han visto en Facebook ya saben que lo mío no es lo que viene siendo la belleza física, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, tenemos a estas mujeres, ellos, los bonitos, los que sí pueden. Tienen esas mujeres, tienen un carro súper veloz y entonces con ellos, no manches, pueden Dinero. brincar edificios. Ajá. Pueden hacer lo que ellos quieran, es decir, tienen el poder, tienen el control. ¿Y quién le huye al poder y al control? Pero también aparte de eso, de poder y control, tienen todo. Si te das cuenta, las películas contienen sexo, lo usual, ¿no? Droga, diversión, alcohol, todo lo carnal, ¿no? Todo lo que la gente anhela y que se detiene de hacerlo realmente porque el que dirán. Claro, y entonces es la válvula de escape. Y entonces dices, yo no puedo. Pero a partir de que tú ves eso, es catártico, es la válvula de escape. Entonces, por eso es que les gusta tanto a algunas personas, no sé, las películas de terror, las películas de acción, porque ellos se ven a sí mismos en esas escenas. Entonces, alguien está haciendo lo que yo no puedo hacer. ¿Por qué crees que las telenovelas también son bien socorridas en México, en Estados Unidos y en toda América Latina? Y yo escucho que algunas telenovelas mexicanas de Televisa que son horrorosas, de verdad, que no tienen, es la misma historia siempre y que no tienen nada lógico. Todas las ¿Por qué novelas son tan así. famosas? El clásico, es que si te das cuenta es la pobre que se volvió rica casándose con un rico, ¿no? Y dime qué niña o qué mujer no desea encontrar a su príncipe azul. Muchas andan dando la prueba del amor y el beso todo el tiempo para ¿Te ver acuerdas si que hablamos en algún momento acerca de Disney? Que cómo nos vendieron desde chiquitas eso, que nos metieron que nosotros como mujeres debemos conseguir un príncipe azul que nos saque de pobres y nos ponga en un castillo. Siempre. Disney, por ejemplo, es una estupidez. Creo que la única película que ha valido la pena de Disney es Inside Out. Ah, está muy buena. O en español se llama Buscando a tu dragón. Intensamente. Buscando a tu dragón. Intensamente. Intensamente. Creo que ahí Disney hizo un buen trabajo. En todas las demás, por ejemplo, La Sirenita y Blancanieves, en, no sé, Mulan, La Bella y la Bestia, las mujeres tienen que ponerse de tapete, tienen que ser las entregadas para su hombre. De lo contrario, no van a conseguir un príncipe azul. Sí, no, empezaron con Mulan un poquito a redimirse porque Mulan es una mujer heroína que bueno, claro, se tiene que vestir como hombre, pero al final de cuentas salva a su pueblo. Es una heroína, pero se dobla ante el amor del hombre. Claro, todas O sea, las mujeres, ahí como ya, clásico, ¿no? Sí, sí, claro. Es que es la naturaleza humana de mujeres, Mujer, que siempre por el amor. mujer fuerte y valiente, pero termina doblándose a partir de los tompiates de un tipo. Tompiates. De verdad. Ajá. Eso es lo que tenemos. De eso nos hemos nutrido, de eso nos ha nutrido la televisión. Y entonces, como tú volteas a un lado y ves al tipo que te tocó, que nada tiene que ver con el príncipe azul que tú esperabas, nada tiene que ver como era quizá Fernando Colunga, como es ahorita mi doble, ¿cómo se llama? Mi gemelo. Levy. Ándale, William Levy. William Levy. Ese es mi gemelo. Yo luego ando por la calle y me andan confundiendo y ya ves. Entonces, como no todos podemos ser él, y entonces la esposa que nos tocó nos ve y nos dice, o sea, pues ya que, pues aunque sea lo veo en la televisión. Pero resulta, mi vida, que tú tampoco eres Thalía. Sí. O sea, no eres Thalía, dime otra buenota de Televisa. Maribel Guardia. No eres Maribel, no, pues no eres Maribel Guardia. Entonces, ¿qué te Sí. tocó? Pues esto. Y entonces, ¿sabes qué? Por eso nosotros utilizamos la válvula de escape del cine y entonces nos identificamos con Vin Diesel, por ejemplo, y entonces tiene a las mejores mujeres y entonces a partir de él yo empiezo a vivir y tú ves a Mariela del Barrio o tú ves, no sé, Con telenombre. Colunga. Claro, y entonces a partir de ahí empiezas a vivir. Entonces, ¿sabes qué? Es 1 hora o 2 horas donde tu realidad ya no es esa realidad. Ya empiezas a volar, ya empiezas a vivir a través de eso. Entonces, ya no es tu marido, ya lo dejaste, ya lo olvidaste la casa, olvidaste a los chamacos, olvidaste que vives en un cuchitril, en un cuartito, olvidaste que vives con 8 personas al mismo tiempo. Por un momento viviste en la mansión Sí. con el guapísimo o con la buenota. Sí. Necesitamos también de satisfacciones, cualquier tipo de satisfacción que sea evidentemente placentero, como que, pues como el placer sexual. ¿A quién no le gusta el placer sexual? Déjame te digo que las personas asexuales son
mínimas. A todos nos gusta, por mucho que digamos que no, que yo muy decente, que yo muy santo, muy casto. Mira, hasta los padrecitos sí nos andan echando su palenque por ahí. Y con niños, que es peor. Y con niños y Te con... mencioné hace un momento acerca de cómo vives el sexo, drogas y toda la diversión que ofrecen esas películas, ¿no? Los pecados capitales que tenemos los humanos. Exacto, ahí tenemos los pecados capitales. Ahí están. Y ¿sabes qué? Son de mucho gusto, son de mucha satisfacción. ¿A quién no le agrada tragarse lo que a ti te gusta? ¿Por qué crees que tenemos un alto índice de obesidad? Sí. Es una muletilla también para poder vivir. Es que ¿quién le dice que no a unos tacos con Coca-Cola? Por ejemplo. Unos tacos, Un una pastelito. pizza, una hamburguesa. Claro. Hablábamos aquí hace algunos meses atrás, estuvimos hablando acerca del hambre emocional y cómo necesitamos comer para mitigar aquellas emociones y aquellos sentimientos que nos genera el diario vivir y de los cuales no queremos ser conscientes o no nos queremos hacer responsables de esas acciones que nosotros mismos hemos provocado o de esas situaciones que nosotros mismos hemos provocado. Y bueno, ¿qué te digo? ¿Qué hay más grande para olvidar nuestro diario y pesado vivir? ¿Drogas? Mira, le diste al punto, tú eres bien lista, chócalas, échale porque Hasta yo estoy... así le hace mi hijo, chócalas papi, y me dice, Ajá. ta, y no, la, así le hace Baymax, así le hace, y yo a todo el mundo le ando Ok, haciendo así. Drogas que nos forman insensibles a la existencia, no por algo, las personas eligen la marihuana, la cocaína, Alcohol. el alcohol, el O tabaco. lo que en algún momento mi amiga eligió, medicina para la depresión, ¿no? Le decían, no, o sea, tú tienes que lidiar con tus emociones y realmente tu realidad y lo que está pasando y no nada más ocultar detrás de una pastilla de depresión que te pone feliz por un momento y cuando se acabe el efecto vuelves a vivir tu misma realidad. Pero es mejor estar drogado, para ese tipo de personas es mejor estar drogado, es mejor estar estupidizado, no sé si lo dije bien, no sé si existe esa palabra incluso, pero es peor, estar como, más bien, Es mejor. es mejor vivir como un imbécil ante la vida, hacer de cuenta que no pasa nada y echarle la culpa a un medicamento, echarle la culpa a una droga, echarle la culpa al alcohol, que aceptar mi propia realidad y decir yo soy esto. Aceptar es el paso inicial para absolutamente todo, para todo. Entonces es, ¿por qué no me doy cuenta yo mismo de quién y cómo soy? ¿Y por qué soy? ¿Y qué es lo que quiero? Y entonces, ¿qué he provocado a partir de eso? Con toda mi gente, con todo mi alrededor. No cualquiera lo Lo que hace. decías en el programa anterior, traes daños de niño que no te quieres ser responsable y trae todo esto. O sea, viene. Claro, no nos hicimos solos no nos hicimos, pero también lo dijimos el programa pasado. Eres responsable. No se vale estarle echando la culpa al otro de nuestras desgracias, porque tampoco. Llega un momento en el que, ¿sabes qué? Tú decidiste meterte en drogas en vez de Ir a un empezar a psicólogo. sanear, exacto, Ujú. esas heridas. Y entonces meterte a un psicólogo, y entonces ir, no sé, con el psiquiatra, irte con el pastor, irte con quien sea. O simplemente el camino hacer un lo escoges cambio. tú. Pero entonces aquí vemos cómo sí necesitamos para vivir esa realidad que no nos gusta y que no queremos. Necesitamos que ese bastón, necesitamos esas muletas, necesitamos, no sé, para poder salir, para poder sobrevivir, para poder llevar una vida placentera dentro de lo que cabe. Pero ¿por qué no podríamos cambiarlo? Necesitamos hacernos conscientes y vivir una realidad diferente a la que estás mencionando. Un bastón como Porque nos las gusta drogas. todo fácil. Porque al ser humano le gusta que todo se lo den en las manos. Ujú. El ser humano no le gusta esforzarse por absolutamente nada. Por eso vemos a muchas mujeres que todavía siguen viviendo en su casa, aguantando humillaciones, aguantando infidelidades, aguantando muchas cosas. ¿Por qué? Porque es más fácil aguantar eso aparentemente que a enfrentarse a la vida. Enfrentarse. Un dicho muy tonto, ¿no? Que dicen, más vale lo conocido que lo desconocido. Por Dios, ¿cómo creen? O sea, lo desconocido puede ser mejor que lo ya conocido. No lo sabemos. Es que no lo sabemos. Podría ser, es que todo depende de ti. Si tú haces un buen trabajo en sanarte a ti misma, el niño interior que decías el programa pasado, lo desconocido puede convertirse en algo mejor que vivir, como dices tú, aguantando humillaciones, infidelidades, golpes, etcétera.
Pero mira, lo que hablábamos tiene mucho que ver lo que traemos en el trasfondo. Y algo de lo más pesado que tenemos es la religión. Y la religión sigue siendo, bueno, la religión es un constructo social, un constructo del humano para darle una finalidad a la vida, a nuestra vida. Es decir, a través de la religión muchos encuentran un objetivo de vida, encuentran un para qué y por qué vivir. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa enorme, que es la promesa de la vida eterna. Y entonces, a partir de eso, ¿por qué? Porque el ser humano no sabe realmente a qué viene. Pero la promesa de la vida eterna, fíjate qué bonitas cosas trae. Trae felicidad, que no vas a tener sufrimiento, que todos seremos iguales, que todos no habrá sufrimiento, no habrá conocidos, no habrá dolor de se murió mi mamá, se murió mi hija, mi hija está en drogas o mi hijo esto, o sea, no va a haber conocidos. Esa es la felicidad que te brinda la promesa de la vida eterna. Pues no lo sabemos. O sea, nadie ha venido del otro lado. No, para tú hablaste de una promesa, decir, te estoy diciendo lo que nosotros como religión confiamos en que esa es nuestra promesa. Porque y eso no es lo que les más queda buscamos. de otra. Porque no les queda de otra. Al ser humano no le queda de otra más que confiar, más Es que que tenemos que confiar en algo. Yo no digo que no. Yo no digo que no tengamos que confiar en algo. Y quien crea en la religión, bien, y quien crea en lo que quieran creer, está bien. Pero estoy hablando en este caso, en este punto, en el ser humano cuando nace, no tiene un objetivo de vida claro. Tú cuando naciste no tenías un objetivo de por qué o para qué venías al mundo. De por qué y para qué naciste. El 70%, el 80% casi que de la población es producto de un condón roto o de un ya qué. Eso lo dices tú humanamente. Espiritualmente te podrá hablar que ya venimos planeados, que ya Dios nos tenía en su infinito plan y estamos en este mundo por algo. El chiste es que tú también, Dios te da una conciencia para que tú sepas a qué veniste a este mundo. Él no te trajo de casualidad, tú no naciste de casualidad, según espiritualmente, ¿no? Tienes un propósito en esta vida, pero encuéntralo. Pero si vas y la riegas, donde te metes drogas, sexo y todas esas locuras, ¿cuál es tu propósito de vida? Había algo. ¿Tú crees que entre 300 millones de espermatozoides en una sola eyaculación, realmente tú fuiste el más rápido y el más listo para fecundar el óvulo? Sí, sí fue la más lista. ¿Cómo estaban los demás, hijo? Sí. ¿Cómo estaban las demás? Pobrecitas, pues por eso no llegaron. Pobrecitas. Pobrecitas. Pero entonces, la religión, Nirva, yo sé que tú a lo mejor eres muy cristiana y muy creyente de Dios, y yo de alguna manera también. Pero déjame te digo que sí, la religión, y no estoy hablando de la tuya, estoy hablando de la religión en general, fue un constructo del ser humano, necesario para vivir, sí, porque todos tenemos la necesidad de creer en algo, sí. Pero fue un constructo social, porque no concebimos a Dios igual o de la misma manera ahorita que hace 2000 años, o que hace 4000 años, o hace 5000 años. No tienes razón. Por supuesto que fue un constructo de un humano, o sea, o de varios, ¿no? Social. No te lo niego, porque exactamente tú ves a Dios de una manera como te lo hayan enseñado por todas las diferentes religiones que se han venido dando a través de todo este tiempo, ¿no? O las enseñanzas que hemos tenido, o las interpretaciones que nos han dado. Claro que lo vemos diferente. Pero bueno, continuamos hablando de un poquito más de la religión y de cómo fue que o por qué es que es un constructo social después del corte, ¿te parece? Va que va. Vamos a escuchar una rolita, ya sabes, música de todos los tiempos, aquí sin moverte. Yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sexualmente y Más aquí en The Beacon Radio. No le cambies, ahorita regreso. Qué bueno que continúas aquí conmigo, yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sexualmente y Más aquí en The Beacon Radio. Y bueno, antes del corte, mi querida Nirvana, estábamos hablando acerca de la religión y hablábamos que es un constructo de la sociedad. ¿Cierto o no es cierto? Hablábamos de eso. Sí. Y entonces decíamos que la religión no se concibe de la misma manera hoy en día, en el año 2015, que hace 2000 años, o hace 3000 años, o hace 4000 años. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos una religión porque nos da un sentido de vida. Nos dice qué y cómo hacer. ¿Para qué? Para alcanzar eso que nos prometieron, que se llama la vida eterna. Entonces, nosotros nos tenemos que esforzar a partir de eso. Y yo decía al principio del programa que esto nos creó que Dios nos daba una fuerte carga. ¿O cómo fue que dije tú que hasta me corregiste? Ya me acordé. Te dije que Dios nos depara a los seres humanos excesivos sufrimientos para poder llegar a Él. Y yo voy a
estar de acuerdo contigo si tú me dices que no es cierto. Pero ¿cuál es la gran diferencia aquí? Leer. Leer hace la vida totalmente diferente. Y para eso voy a dejar que tú me expliques. Me voy a poner ahorita en la posición de que es verdad. De que Dios nos depara miles de sufrimientos para poder llegar a Él. Y voy a empezar por decirte que a través que apagues tu celular, te lo pongas en medio de las piernas y lo pongas en vibrador, porque tienes que hacerlo. Sí, perdón. Entonces, Dios nos depara. Mira, hasta se me olvidó del coraje que me dio. No, a mí se me olvidó por la sorpresa que me hiciste tener. ¿Cómo que Dios nos depara sufrimientos? Dios nos depara sufrimientos. Y te repito, ¿por qué nos depara sufrimientos? No precisamente porque Dios nos lo haya mandado o nos mande sufrir, sino que las autoridades o las personas representantes de Dios en la tierra, independientemente de cómo se hagan llamar, nos hacen ver a ese Dios como un Dios castigador. La mayoría de ellos, como un Dios que no le gusta absolutamente nada. Está peleado con lo humano, está peleado con los deseos. Y entonces, tal nosotros necesitábamos sentirnos parte de Él, necesitábamos sentirnos como que Dios no nos dejaba a un lado, que entonces nos creamos la idea, lo voy a poner así, quizás suena fuerte, nos creamos la idea de que Dios nos mandó a un hijo que se volvió carne y hueso como tú y como yo, para poder sentir como humano. Y entonces, ¿sabes qué pasó con esto? Con esta ilusión, por decirlo así, o con esta creación que nosotros hicimos. Nosotros formamos un puente de carne entre el humano, Jesús, Dios, como puente como que también siente y como que también vive como yo, pero también tiene esa dualidad espiritual. Entonces nos conecta con uno mismo hacia Dios. Entonces, la palabra, yo que he leído la Biblia, te puedo decir, no todo es sufrimiento, pero como medio de control la religión nos hace que nosotros le obedezcamos con este libro llamado Biblia. Por eso decía, Dios nos depara mucho sufrimiento y dolor para poder vivir esta vida. ¿Tú qué dices? Pues no, mira, sí. ¿Sí o no? Sí, tienes toda la razón. Mucho sufrimiento, muchas maldiciones, mucho arrepentimiento, sufrimiento y todo lo que tú quieras decir, ¿no? De mal que tú puedes tener. Sí, cierto. Siempre y cuando, y fíjate ahí viene, o sea, tienes una opción. Siempre y cuando respetes sus mandamientos, tú no sufrirás, no lo padecerás. ¿Y por qué las religiones te dicen a ti cómo evitar todo ese sufrimiento? ¿O por qué te pintan, como dijiste, a un Dios castigador, represor, no sé, de lo peor, ¿no? Te pintan a un Dios de lo peor. Hay otros que te la pintan de todo amor y todo perdón y todo bonito. Es que Dios es los dos, perdón, pero también castiga. Yo te voy a hacer una pregunta. Dios, como tal, el papá, Ajá. ¿nos entiende como humanos? Claro. ¿O por eso mandó a su hijo? Porque de habernos entendido, no creo que hubiera mandado a un hijo. Yo no mandaría a mi hijo a que le metieran una super chinga para entender a otro que a lo mejor ni me quiere. O sea, Dios mandó a Jesús para todo el mundo, para que nos salvara a todos nosotros. Supongo que porque nos ama. Sí. Bueno, es que te acabo de decir una cosa. Termíname de decir. Bueno, resulta que, te digo, la Biblia sí dice así. Dios es amor, pero también castiga, ¿no? Es como un padre, ¿no? Tú amas y adoras a tu hijo, pero te aseguro que si se porta mal, tú lo castigas. Y te duele en el alma castigarlo y lloras, ¿no? Y yo te he visto como a veces vienes así todo como sacado de onda porque tuviste que castigar a tu hijo y dices, me duele el corazón. Pues ¿qué crees? A Dios también. Somos sus hijos, somos su creación, ¿no? Si tú te portas mal y no sigues sus reglas, sus mandamientos, te tiene que castigar. ¿Y cómo te va a castigar? Con las consecuencias, ¿no? Y te pongo ejemplo a tu hijo porque sé cuánto amas a tu hijo. Cuando él está viviendo una consecuencia de algo que él se portó mal y que tú tuviste que castigarlo para que no se hiciera daño, te duele en el corazón, pero tienes que cumplírselo. Exactamente lo mismo con Dios. Él te dice, y te lo dije en algún momento, si nosotros siguiéramos todos los mandamientos que Él nos dio, y que vino al final de cuentas Jesús a decir uno solo, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una de las peores tonterías que yo he escuchado en la vida.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que por va. eso está el mundo como está. Es que ahí va, es que esto lo platiqué contigo y te dije, es que ese mandamiento está tan bien hecho, tan super guau. Está tan bien hecho que está tan mal hecho. Pero espérame, déjame decirte por qué. Si tú sigues todos los mandamientos de Dios, ejemplo, como te lo dije, si no matas, no tienes mala conciencia. Si no robas, no tienes mala conciencia. Y a ti lo que te hace mal como ser humano, una de las cosas que te hace mal y que te hace sufrir mucho es la conciencia. Está comprobado que tenemos conciencia. Claro. ¿No? Entonces, a ti te remuerde la conciencia y te pones mal emocionalmente. Y cuando tienes todas esas emociones, tu cuerpo se enferma. Tú lo sabes, ¿no? Entonces, si tú no robaras, no mataras, no mintieras, honraras a tus padres, honraras a Dios, no cometieras adulterio, no desearías a la mujer, todos los mandamientos que conocemos porque a todos nos han enseñado, si realmente no lo hicieras, no tendrías sentimiento de culpa. Y entonces no habría un sufrimiento. Y entonces tendrías puro el corazón, estarías limpio. No, yo aquí difiero mucho contigo, te voy a decir por qué. ¿Por qué estamos nosotros aquí? A ver, yo hablé de las heridas del alma la semana pasada y la antepasada. ¿Cómo yo puedo amar a mi prójimo? O tú que me estás escuchando allá afuera o los que nos estén escuchando. ¿Cómo amar a tu prójimo como a ti mismo cuando tú mismo no te amas, cuando tú mismo no te respetas, cuando tú mismo no pones límites? Es que tú me estás hablando en un presente. Yo te estoy hablando si hubiera sido la humanidad así desde que él creó a los humanos. Pero ¿qué pasó? O sea, es que para que entiendas todo lo que te estoy diciendo, tendríamos que irnos hasta el principio de los principios, es que ¿no? este mandamiento o precepto o yo no sé qué sea, es relativamente nuevo. Tiene, si acaso, unos 2000 y algo de años. No. El que tú hablas fue el de Jesús. ¿Cómo lo resumió? Por eso, el de ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque no ¿Cómo vas a lo decir... resumió? No vas a decir que en el Antiguo Testamento no decía ese. ama a tu Claro prójimo que no. como a ti mismo. Pero porque vino Jesús. Pero antes de ese mandamiento, ¿él qué dijo? Y estaba predicando y estaba evangelizando a todo el mundo y diciendo, ¿por qué no debes cometer los pecados? ¿Qué es lo que anduvo diciéndole a la gente de por qué deberías de comportarte de tal manera? ¿Por qué no debes dañar a un niño? O sea, ahí está el secreto. Si tú no dañas ese niño interno, oye, vas a ser feliz y vas a estar muy bien con Dios. ¿Qué decía? Hay de aquel que se meta con un niño. Entonces tuvo que Jesús empezar a reformar desde el principio. Tuvo que empezar a reformar, porque eso de ama a tu prójimo como a ti mismo, es lo que te digo. Si tú no sabes cómo amarte, si tú no sabes cómo poner límites, si tú no sabes dónde están todas esas broncas emocionales que traes, por supuesto le das en la torre a tu hijo y a su hijo. Tú decías que no iba a dar Dios a un hijo para que le dieran en no sé qué me dijiste, ¿no? Una chinga. Pues sí, fíjate. Él entendió a los humanos. La primera vez que destruyó el mundo, ya sabes, así para poner en palabras fácil. Para que yo, bruto, lo entienda. Bueno, la primera vez que destruyó el ser humano y el mundo completamente, que les mandó el diluvio y dijo, ahí se ven, porque quería lavar a la tierra del pecado. ¿Qué hizo? Él lloró y se arrepintió y dijo, nunca más vuelvo a eliminar mi creación. Esa fue su promesa y realmente nunca más. ¿Y qué hizo? Entonces mandó a su hijo para lavar el pecado. O sea, qué bonito, ahorita se me acaba de ocurrir algo. Dijo creación, no a mis hijos. Quiere decir que somos bueno, o sea, se nos está volviendo un tema muy extenso porque te podría dar explicaciones de cada cosa que estás diciendo, ¿no? Porque cuál es la diferencia entre creación e hijos. Pero bueno, estamos hablando acerca de por qué mandó a Jesús. Porque era su promesa nunca más eliminar su creación. Es que ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no puedes amar a tu prójimo porque no te amas a ti mismo. Es que ahí voy. Entonces viene Jesús a morir por nosotros y lava todos nuestros pecados. Ahí tendría que haber una reformación. Él vino a reformar. Sí, claro, por supuesto que vino a reformar. Pero nosotros como necios que somos, seguimos pecando y no seguimos comportándonos. O sea, fíjate, ojo, no te estoy diciendo que Él vino y ya porque ya morí y lavé a todos de mi pecado, entonces ustedes van a cambiar de pensamiento. Pero el pecado sigue siendo un constructo moral, un constructo social, un constructo cultural. No, te voy a decir por qué no. Porque mira, yo te estoy hablando de un pecado, robar o matar, ¿no? Si tú matas, viene en tu conciencia mal. Porque, y tenemos conciencia, y está comprobado que tenemos conciencia, pero se nos crea un sentimiento de culpa a partir de que nosotros rompemos las normas y las reglas que la sociedad nos impuso. A ver, no sé, hay en la selva. ¿Quién llora porque el león mató a la gacela? Es que es su naturaleza. No, su naturaleza es así, exacto. Pero los humanos no estamos hechos para eso. Claro que sí. Claro que no. Uno de los mejores sentimientos, y se ha visto y se ha estudiado,
uno, y no sé si me meten broncas por lo que voy a decir aquí. No, Por favor. detente. Por favor, estamos hablando entre adultos. Por favor, piénsenlo. No estoy invitando absolutamente a nada, pero sí está estudiado que uno de los mejores sentimientos y sensaciones es darle muerte a alguien. Entonces, Ajá. sí estamos hechos para eso. Sí estamos para esa frialdad, porque el ser humano de alguna manera es frío. Que Ajá. nosotros nos limitamos por las normas y reglas sociales que tenemos, eso es otra cosa. Porque tú no eres tú. ¿Por qué? Porque estás delimitada a una sociedad. Esa sociedad te exige No, bueno, y te es que, pide cómo ¿sabes qué? comportarte. Entonces tendríamos que venir a hablar de muchos años atrás, de épocas de los cavernícolas, desde dónde vienen esos instintos de matar. Y en tu caso, ¿no? Como psicólogo. Pero yo como espiritual te podría decir, explicarte de dónde viene esa naturaleza y el instinto de matar. Sí lo traemos. Sí traemos ese instinto de matar. Pero lo ocupamos mal, ocupamos para matar a nuestro prójimo. Y te vuelvo a decir, sí, a lo mejor las leyes nos tuvieron que poner un hasta aquí de no mates, porque si no, imagínate, nos estaríamos matando uno contra los otros. Lo que pasaba antes del famoso duelo, ¿no? Ya me ofendiste y te mato y zas. O sea, no, imagínate cómo estaríamos ahorita así. Pero mira, ¿por qué vienen todos esos constructos? Por una necesidad. Claro, es una necesidad. Pero ¿qué espera, por ejemplo, el hombre de la vida? Espera ser feliz, pese a todo lo que está a su alrededor. Es que Y aquí entonces llamas a la felicidad. Exacto. Otro constructo. Nosotros necesitamos ser felices. Entonces, a lo mejor a mí me haría feliz lo que tú decías. A lo mejor me hace feliz matar, pero no puedo. Ujú. Entonces, ¿sabes qué? Utilizo un mecanismo de defensa. Y entonces, en vez de volverme un asesino serial, ¿sabes qué? Entonces me vuelvo cirujano y me pongo a destazar cuerpos. O me vuelvo carnicero y me pongo a destazar la carne y todo eso. Pero ¿sabes qué? Empiezo a ser funcional. Entonces, esa felicidad está... Yo en algún momento lo puse en Facebook. Puse precisamente esto de ser feliz. Y alguien me preguntó, ¿cómo definirías tú la felicidad? Y yo le dije, hacer lo que tú quieres y ser quien eres en congruencia, respetando las normas y las reglas de la sociedad en la que vives. Es que ya no está siendo congruente porque dices respetando. Pero ¿qué tal si lo que me hace feliz no respeta? Porque estamos sujetos, es lo que te digo, Exacto, estamos entonces sujetos ya no hay tal cosa. Yo no creo en eso de la felicidad. Porque una vez que ya te detienes a hacer algo porque estás sujeto a la sociedad, ya no te haces feliz, ya te reprimiste. Es que ese es el objetivo. Mira por qué hay mandamientos, por qué hay reglas, por qué hay normas, porque no nos sabemos comportar. Porque de otra manera le daríamos rienda suelta a todo lo que somos, a todas nuestras imaginaciones. Es que le dice el punto perfecto. Jesús vino a decir, de todos los mandamientos, elimínelos con ese simple. Si tú te amaras a ti mismo, que no vas a hacer todas esas cosas que te van a hacer sentir mal, por supuesto que no va a haber otra persona que tú le vas a hacer daño. Y esa otra persona también se va a amar suficiente como para no hacerle daño a otra persona. Imagínate qué mundo maravilloso viviríamos. Y es que nadie haciéndose daño a unos al otro. Bueno, eso en un mundo de caramelo, en un mundo feliz, Ujú. pero la realidad es que, Eso sería felicidad. claro, Pero la no la felicidad, hay. mira, fíjate, la felicidad se vuelve algo vital. Todos estamos persiguiendo la felicidad como cada quien la conciba. Cada uno está buscando su felicidad. Y entonces, este objetivo está programado por el principio de placer. Y el principio de placer rige las operaciones del aparato psíquico. Entonces, básicamente, ¿qué es el principio de placer? Precisamente eso, nuestras emociones más carnales, todo lo que me provoca un bienestar, que está peleado precisamente con todo lo que dice la Biblia. Es que no está peleado. Te voy a decir, lo que pasa es que sí lo tenemos y tendría que decirte toda una teología el por qué sí traemos todo eso en la carne y no está mal. No, de que lo tenemos, lo tenemos. No Yo no está estoy diciendo mal. que no, lo tenemos, pero ¿sabes qué? El mismo ser humano hemos abusado de ellos Pero está en y pugna. por eso nos ponen un límite, porque hemos abusado. Exacto. A ver, Mira, Dios, por ejemplo, no ve mal el sexo. En verdad no lo ve mal. A él le encanta así como que por ejemplo, los matrimonios, ¿no? Que tengan relaciones sexuales. Y a mí, por ejemplo, me dijeron algunos pastores, no, es que las posiciones sexuales son prohibidas y mal vistas en la Biblia. Y yo, ¿de qué? ¿Pero dónde? Y en verdad me tomé el trabajo de buscar en la Biblia donde hablaba acerca de posiciones sexuales. pero En ¿qué ningún pasa lado. si parte de mi sexualidad es la penetración anal? Ahí ya me están prohibiendo No, algo. ¿dónde? Es que exacto, ¿dónde ¿No dice es, en la no es la Biblia? sodomización? ¿Sodomización? ¿Qué es sodomización? Tú dime, bíblicamente, ¿cómo lo Bíblicamente es un hombre con otro hombre. No un hombre con una mujer. O sea, ojo, yo te O sea, estoy un diciendo... hombre y una mujer pueden tener relaciones anales. Sí,
sin problema. Sin problema. Chócalas. Vienes a desmitificar muchas cosas. Es que por en verdad, eso me caes bien. es que en verdad la Biblia no habla, al contrario, dice que experimente, nuestra sexualidad es para experimentar, pero si estás casada, o sea, no te permite a lo mejor fornicar. ¿Qué es fornicar? Estar con uno y otro y otro y otro y otro antes del matrimonio. Pero con tu esposo o tu esposa puedes experimentar lo que tú quieras, lo que tú quieras. Están en un templo sagrado que es tu habitación. Bueno, y donde Mira, quieras, ¿no? Escuché no es cierto, no escuché, vi en internet una frase de John Lennon, chale, bueno, chale, yo diciendo chale. Bueno, una frase de John Lennon que dice, es una pena que tengamos que escondernos para hacer el amor y la violencia está a plena luz del día. Sí, como ahora que mataron a 20 con pistola, o sea, tan locos. ¿Qué Han les matado pasa? a 20 y a 1000 con pistola, Sí. y con cuchillos, y con piedras, y con lo que sea. Pero que te digo, o sea, fíjate, lo que te decía al principio y no me dejas de terminar, Dios no es como nos los han pintado, ¿sí? Es castigador, malo, si tú lo quieres poner así, pero si tú no obedeces, ¿no? Pero también es lleno de amor y te da esa tranquilidad y esa paz, pero, o sea, tienes que buscar de él de la forma correcta. Por eso, como decías en un momento, ¿no? Tienes que ir al psicólogo correcto. Pues, ¿qué crees? Tienes que ir al lugar correcto. Yo no hablo de iglesias correctas ni religiones correctas, sino al lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Donde estás en una comunión con él, que te abras con él realmente y estés en una comunión con él, de que le digas, oye, yo soy esta, ayúdame con esto, ¿no? Con mis debilidades. Y si te hacen sentir mal, es porque hay algo mal ahí. Mira, si hoy por hoy vemos a Dios como ese ser castigador, como ese ser que le gustan las guerras o que no detiene, ¿sabes por qué es nuestra culpa? ¿Por qué? Por no Claro. leer. Lo que te decía, Por por no no leer. comportarnos y también Entonces, por... es lo que te decía, al ser humano le da pereza Leer. ver esa realidad. Entonces es Claro. más fácil que venga un padrecito, un pastor o lo que sea a Claro. decirnos lo que tenemos que hacer y empezar a sufrir a partir de ello. Yo tuve un pastor que me dijo, a mí no me creas, búscale, investígale, ve más allá. Y me encantó. Y entonces, claro, pero de otra manera podríamos decir, ¿sabes qué? A ver, esto es lo que dice. Yo algo que no entiendo es, ¿para qué tanto brinco si el piso está tan plano? Yo no entiendo por qué si Jesús quería llegar a todo el mundo, ¿por qué no era claro y sencillo y no eran las parábolas de el hombre en la roca, que no sé qué y que entiende el que tenga que entender? Pues si estoy tarado, pues si ya no entendí, entonces ya no era para mí. Hay un propósito que nos va a tomar mucho tiempo porque tendría que explicarte el porqué de todas las parábolas. Ok, bueno. ¿Y para quién iba dirigida? Porque claro, también hay elegidos. Sí, lo siento, hay elegidos. Bueno, luego vamos a hablar de esto. Entonces, esto, ¿por qué viene a colación? No porque querramos. Esto viene a colación, ¿por qué? Porque hablábamos que la religión también le da un sentido de vida, un objetivo de vida al Claro. ser humano. Y entonces, hablábamos también del principio de placer, que está en constante pelea, en constante pugna con el mundo entero, con nuestra moral. Eso que nos crea sentimientos de culpa, a veces ni siquiera es tan malo lo que hacemos o lo que pensamos que hacemos. Es más bien ese peso moral que nos dice, estás mal, estás mal, estás mal, y te juzga y te pone pesos encima donde no tendría que haberlos, donde quizá ni siquiera es tan malo lo que estás haciendo. Por lo tanto, ¿sabes qué? No somos tan libres de elegir lo que queremos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay alguien allá afuera. Hablábamos de Disney, hablábamos de las religiones, hablábamos de las telenovelas, hablábamos de las películas, hablábamos de las canciones que nos ponen hoy por hoy. ¿Sabes qué? Todo ese tipo, de la moda. Yo dije en algún momento, la moda no está mal, no es frívolo, pero ¿sabes qué? Cuando lo llevas a un punto extremo, entonces ¿sabes qué? Queremos vernos como esos modelos o las mujeres como esas modelos y entonces ya no somos libres de ser quienes somos, sino que hay alguien allá afuera que por conveniencias, de tú a saber qué, quizá económicas o yo no sé, nos vienen a decir cómo es que nos tenemos que comportar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que besar Pero y es cómo que- tenemos que hacer el amor. Pero es que fíjate, tienen que decirte, tienen. Cuando tú puedes, y lo dijiste en la semana pasada, que si te comportas y te echas un brinco adentro y ves y descubres ese niño interior, tú estás lidiando contigo mismo. Si tú tienes una comunión con Dios y te conoces a ti mismo y hablas con Él,
te pones un bastón de Dios. O sea, todo es tú mismo. Es que no necesitaríamos un bastón. No necesitaríamos No de necesitaríamos nadie. un bastón ni unas muletas. Necesitaríamos. Pero somos unos perezosos mentales. No nos gusta leer, no nos gusta informarnos, no nos gusta saber qué es lo que está pasando. El asunto asunto ¿sabes es qué? Por eso estamos contigo sumergidos en esta situación. Pero bueno, vámonos a escuchar una rolita. Ya sabes, música de todos los tiempos, aquí sin moverte. Yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sexo, Mente y Más aquí en The Beacon Radio. Ahorita regreso. Qué bueno que continúas aquí conmigo. Yo soy Iván O'Farrell y tú estás escuchando Sexo, Mente y Más aquí en The Beacon Radio. Y bueno, entramos a nuestro último segmento, pero déjame te digo una cosa, o más bien quiero que alguien me explique una cosa que yo no puedo entender. Resulta que aquí adentro de la cabina hay una computadora y bueno, estamos ahorita mi producer y yo acá sentados hombro con hombro, como siempre. Y entonces estamos trabajando con una de las computadoras que está acá. El teclado estaba desconectado y nosotros estábamos bien felices trabajando con el teclado desconectado. Y funcionaba, hasta que ya no. Y nos dimos cuenta que estaba desconectado. Sí. ¿Cómo puede un teclado desconectado funcionar sin ningún problema y después ya no? O más bien, el ya no me lo explico, pero ¿cómo puede funcionar un teclado no conectado? Teclado de la computadora. Pero bueno, cosas pasan, hijos, cosas pasan y nosotros seguimos trabajando. Yo te puedo explicar por qué. No me expliques por qué. Alguien del público que me explique, que me dé una explicación lógica, coherente, científica, comprobable, que se pueda repetir, así como el método científico. Bueno, Ay. ya, sigue. Luego me explicas por qué. Es más, vamos a hacer todo un programa de cómo funcionan los aparatos eléctricos Sí. a partir de la religión. ¿Te parece? Ok. Y bueno, ¿en qué nos quedamos el segmento pasado? Estábamos hablando de un montón de cosas, especialmente... Muy sabroso, estábamos hablando muy sabroso. Especialmente de tus de cómo temas. Dios nos ama. Pero bueno, al ser humano, ¿qué le resulta más fácil? Ya tuvimos un programa también de esto y hablábamos que al ser humano le resulta más fácil experimentar el sufrimiento. Somos más dados al dolor. ¿Por qué? Porque lo traemos en la educación, lo traemos en la cultura. Las mujeres tenían que sufrir para ser mujeres de esas que valen la pena. Los hombres se tienen que romper el físico, tienen que sufrir para ser hombres. Y entonces así nos vamos formando, así nos van enseñando, nos vamos enseñando que el dolor... incluso hay una canción que dice, sin dolor no te haces feliz. Y de alguna manera es cierto, sin el sufrimiento no verías las cosas bonitas, no verías la felicidad. Sí. ¿Estás de acuerdo? Como la película de Inside Out. Dime. Que hacía falta que sufrieras. Pusieron la felicidad de otra manera, el sufrimiento y la felicidad de otra manera, van de la mano. Era la felicidad, trataba de cubrir todos los aspectos de la vida de la chavita. Uh-huh. Y entonces no dejaba que la tristeza tocara absolutamente nada. Uh-huh. Y entonces, pues claro, como el organismo y el cerebro no es bruto, tiene que haber un orden, tiene que haber, un equilibrio. Uh-huh. Entonces, cuando la chavita se va de la casa, entra la tristeza a tocar esos recuerdos de felicidad y entonces entra la melancolía y entra el wow, yo vivía esto que ya no voy a volver a vivir. Y entonces es un miedo a la pérdida, un miedo a la separación, no a la pérdida, sino a la separación. Y entonces esa chavita, a partir de la tristeza, es que empieza a generar felicidad. Y a través de la felicidad empieza a generar tristeza. Yo no estoy diciendo, nunca me atrevería a decir que no tenemos que sufrir, porque sí hay que sufrir, pero el ser humano es muy dado a vivir a partir del sufrimiento, a colocarse a partir del sufrimiento y entonces hacerse la víctima. Ahora te voy a decir una cosa, que muchas personas, si no tienen la madurez suficiente, la toman por el lado equivocado, pero en verdad el sufrimiento engrandece, te hace grande, por supuesto, porque cuando hay sufrimiento llegas a un arrepentimiento, ¿no? Y entonces al haber un arrepentimiento lloras, te humillas ante Dios, le dices perdóname, reconoces tus pecados y te levantas de ahí tan rico, tan liberada, tan otra onda y te cambia la cara completamente. En verdad yo he sido testigo de cómo cuando tú confiesas tus pecados como te pide Dios y tú lloras y te liberas de todo ese peso que tienes, esa energía que tienes mal en tu cuerpo, te levantas con una cara de felicidad y toda relajada, toda tranquila y ves la vida diferente. Y es que mira, yo no estoy peleado, definitivamente yo no estoy peleado con las emociones, con ninguna de las emociones estoy peleado. Pero el sufrimiento, lo que te decía, hay personas que se instalan a partir del sufrimiento y que viven cada día de su vida llorando
sufriendo, quejándose. Esa gente ya le encontraron un gusto al dolor o al Claro, sufrimiento. por supuesto. Así que yo te hablaba en algún momento o te platicaba en algún momento que la enfermedad trae una consecuencia también positiva. Y entonces, ¿de qué consecuencia hablábamos? De la atención de toda mi familia, de la atención que a mí estoy obteniendo a partir de que estoy enfermo. Entonces, si la gente me ve que estoy sufriendo, que estoy llorando y a partir de eso encuentro que me van a dar soporte emocional, que me van a dar apoyo económico, que me van a dar a la mejor de comer y que me van a solucionar la vida, por supuesto. ¿Por qué tendría que moverme de ese punto de sufrimiento? No tendría por qué, no habría para qué, cuando todo, absolutamente todo me lo estoy ganando a partir de eso. ¿Por qué? Porque me están viendo como el débil. Mira, fíjate, a mí me pareció me sacó un poquito de onda hace rato que estaba leyendo un artículo en una famosa revista que circula aquí en Estados Unidos. ¿Cuál? Psychology Today, donde habla acerca de el opuesto a la paranoia, ¿no? Que se llama reverse paranoia. No de paranoia, sino al revés, ¿no? Que lo están viendo como un desorden mental, hazme el favor, porque lo ven todo bonito, lo ven todo, confían en todo mundo, se sienten muy relajados. Yo confío en ti al 100. Todo es amor, paz y tranquilidad. Pues hijo, te entra el payaso y entonces te desconectas de la realidad. Todo es felicidad y pues es Y que entonces tampoco es así. Dicen así como que, ¿cómo puede? O sea, yo me quedé pensando, ¿cómo pueden poner eso como un desorden mental o pensar en ponerlo como un desorden mental, en que la gente confíe, en que sienta amor, en que tenga amor al prójimo, en que tenga tranquilidad emocional, paz interior, que sea todo lo opuesto a lo que es la paranoia? ¿Cómo? Pero hay que ver porque lo que te decía, hay que tener una balanza. Entonces, si esta persona ve en todo felicidad, ve en todo corazones, ve en todo viva la paz sea por todos lados y demás, entonces ¿sabes qué? No te vas a dar cuenta cuando hay un peligro. Estás poniendo en peligro tu vida, estás poniendo en peligro a otros. No lo dudo, pero si llegáramos todos a ese límite, lo que te decía, no habría tan cosa de crímenes y etcétera. En ¿no? un mundo perfecto, hija, pero no es así. Claro. No, Hace rato comentaba imagínate, es 1 entre 1,000,000. ¿Sabes qué le pasaría Claro. a ese 1 entre 1,000,000? Se lo tragan, Claro. se lo comen. No Hace rato me viviría. preguntaba un señor, ¿por qué los seres humanos son tan crueles que nos tienen que hacer daño? Porque existen gente como tú que se queja de la vida y que no hace nada por ti. Qué bueno que sufres. Así le hubieras dicho. No, bueno. Así le hubieras dicho. Me tomé como una hora curando las emociones. No, y es que es esto. Es que también el dolor, el sufrimiento viene a partir del mundo exterior. Nos afecta, como tú dices, las relaciones con otros seres humanos. ¿Por qué la gente es tan mala? ¿Por qué hay gente tarada como tú que no se pone a leer, que no está en una terapia, que no ve por sí mismo, que no pone límites y que no decide a partir de lo que le marca las reglas sociales, lo que le marca su cultura, empezar a ser feliz? Entonces, por eso, porque cuando tú vives en una cultura que te limita y creces sin autoestima, entonces, ¿sabes qué? No eres capaz de poner límites y ves como una meta lejana la felicidad como cada uno de nosotros la entendemos, como cada uno de nosotros lo concebimos. Y es a causa de estas poderosas amenazas, claro, es mucho más, aquí lo estamos hablando así muy rápido, pero es a causa de esas amenazas y son poderosas que el hombre rebaja sus expectativas de felicidad y dice, lo que dice este tipo, pues ¿por qué la gente es tan mala conmigo? Pues, Yo te voy a decir una cosa, en algún momento yo te dije, cuando me hiciste una pregunta, oye, ¿y por qué le pasa a esa persona? Así, ¿no? Como, yo dije, ¿y por qué no? O sea, ¿qué hiciste tú para merecerte eso? Porque acuérdate que yo sí creo mucho en eso, y me manejó siempre una frase, mi pastor, que decía, la vida tiene facturas, y la vida te va a cobrar facturas, y como tú te comportaste, lo vas a recibir, lo que cosechas siembra, y todo eso lo que decía Jesús en sus parábolas fue una de esas, ¿no? Lo que siembras, vas a cosechar. Entonces, acepta tu responsabilidad, y no te preguntes por qué a mí, mejor pregúntate por qué no. Yo vi no? una bonita fotito que decía, se escribe karma y se pronuncia, del hijo de su pinche madre por pasado de lanza, Ajá. ¿no? Entonces, ya sé que no debo decir groserías, pero cuadró, quedó, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, al final, es decir, el principio de placer se va transformando en un principio de realidad. Entonces, el principio de placer, todas mis emociones, todo ese aparato, todo eso inconsciente, todo eso que pugna por salir, por ser quien soy, lo viene
se viene a ser un principio de realidad. Es decir, el principio de realidad es el que controla, el que pone límites, el que dice, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes, decir el Marqués de Sade, ¿por qué no podemos tener derecho al cuerpo del otro? Es decir, a montármele encima, claro, a ese hombre o a esa mujer cuando yo quiera o cuando se me pegue la gana y en donde sea. Imagínate. Y entonces, ¿sabes qué? Dices, no, eso no puede ser, porque el otro lo puede tomar o lo siente como una amenaza hacia su cuerpo, es decir, una violación. Entonces, es que es la naturaleza. A ver, acércate algo al ojo y a ver cómo reacciona tu ojo. Se cierra. Exactamente. Claro. Entonces, ese es el principio de realidad, el límite que nos empezamos a poner, el límite en el que tenemos que vivir. Y así es. Entonces, ¿qué nos va a dar mucha libertad? Precisamente lo que hablábamos y lo que hemos venido hablando todo el programa. Leer, informarse. Leer te abre la perder mente. el miedo a la información. Información hay mucha y por todos lados. Nada más basta con Pero agarrarla. busca la información correcta. Claro, información correcta como esta que nosotros estamos dando acá. Y no somos el único programa. En el mundo tiene que haber muchos más. Si no te gusta este, puedes escuchar el que tú quieras. Pero haz algo por tu mediocre vida. Por favor. Sí. No seas el mismo de ayer. No seas el mismo que fuiste hace un año. Ya, sea algo mejor. Pero bueno, se nos terminó el tiempo. Te dejo con esas tremendas palabras sabias que dicen así. Para poder superarse a sí misma la humanidad, tiene que sustituir la moral por la veracidad. Tiene que trasvalorar los valores establecidos y asimilar los propios errores. ¿Y de quién dijo esto? Por supuesto, mi querido Nietzsche. Inteligente, muy... Ay, yo diciéndolo, por Dios. Ni vergüenza tengo. Obviamente, señores, ¿quién más si no fue aquí en The Beacon Radio que lo dijimos? Y bueno, continuamos el próximo jueves con más temas interesantes. Te espero la próxima semana. Va a ser un programa genial, por supuesto, porque va a ser contigo. Pasa un estupendo día. Yo soy Iván O'Farrell y recuerda que aquí tienes un lugar porque tú y yo tenemos un contacto en Sexo, Mente y Más. Hoy puede ser un gran día y mañana también.